Quizá el Estado debería invertir más en salud pública. Eso es socialismo. Y sí sabías que nazi significa nacionalsocialista, ¿verdad? O sea que Hitler era socialista. A ver. Esta idea está muy difundida, pero ¿es verdad? Aclaremos de una vez por todas. ¿Hitler era socialista? Agradecemos al videojuego World of Warships su patrocinio para este video. Aunque curiosamente no nos gusta la violencia, es bastante inocuo y divertido navegar por los mares y volar en pedacitos barcos y submarinos hechos de vectores y píxeles antes de que vuelen el tuyo. Con cientos de naves históricas para escoger y más de 40 mapas, tendrás montones de diversión. Si te gustan la historia y los videojuegos, haz clic en el enlace que está en la descripción para bajar el juego gratis. Y este mes, World of Warships está haciendo una colaboración con el juego Azur Lane. Así que si usas el código AZUR555, recibirás un increíble paquete de bienvenida que incluye un contenedor premium y 2 comandantes. The ship is on fire. Problem solved, sir. Después de su derrota en la Primera Guerra Mundial, Alemania se encontraba bastante maltrecha, endeudada, con enormes tasas de desempleo y pobreza. Gran parte de la población estaba no solo descontenta, sino incluso desesperada por salir de la crisis. Pero un fantasma recorría Europa, el fantasma del comunismo. Karl Marx proponía el comunismo como la etapa culminante de la historia, una era más justa y próspera de la humanidad, sin explotación y donde todas las personas tendrían sus necesidades cubiertas. Para llegar a esa utopía se tendría que pasar por una etapa previa, el socialismo. Aunque hay muchas corrientes socialistas, las principales metas comunes de esta ideología son que los medios de producción no pertenezcan a unas cuantas personas, sino que sean de propiedad y control colectivo, y, en sus versiones más radicales, abolir por completo la propiedad privada, que los recursos se distribuyan equitativamente de acuerdo a las necesidades, promoviendo así la igualdad y la justicia social, y, en tercer lugar, garantizar los derechos de los trabajadores, incluyendo salarios justos, condiciones de trabajo seguras y saludables y acceso a servicios como educación, atención médica, vivienda y cultura. En esta Alemania de la posguerra surgieron muchos partidos políticos ofreciendo soluciones a la crisis, unos de izquierda y otros de derecha. Uno de ellos era peculiar: el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, conocido como el Partido Nazi. Y era peculiar porque, en un principio, tenía un discurso que buscaba atraer tanto a los trabajadores, y para seducirlos usaron el nombre de socialista, como a los conservadores nacionalistas que pensaban que solo lo genuinamente alemán era valioso. Dos de sus principales líderes, Otto y Gregor Strasser, creían que era posible combinar ambas ideologías, hasta que en 1920 llegó un tipo que no había terminado ni la secundaria y que fue rechazado de la Academia de Bellas Artes 2 veces: Adolf Hitler. Hitler era un hábil orador y gracias a su pericia política y a sus discursos donde le echaba la culpa de todos los problemas de Alemania al Tratado de Versalles, a los judíos y a los marxistas, para 1921 se hizo del control total del partido y lo fue alejando cada vez más de la izquierda y llevándolo hacia la derecha. Hitler repetidamente sofocó los esfuerzos de las facciones de izquierda del partido y pronunció discursos atacando al comunismo, y cuando hablaba del socialismo de su partido, en realidad se refería a un mecanismo social para unir a los alemanes por su supuesta raza. La verdadera ideología política de Hitler era el fascismo, que adoptó del italiano Benito Mussolini. El fascismo nos ofrece un modelo que podemos replicar, dijo una vez. Con su moneda devaluada y una inflación sin precedentes, la economía alemana seguía desplomándose. Hitler buscó apoyo de los
grandes industriales para el partido nazi. Alguna vez expresó: "Los empresarios son poderosos porque son evolutivamente superiores a sus empleados". Uno de los capitalistas que lo apoyaron fue Emil Kirdov, dueño de minas de carbón y conocido por su autoritarismo e ideas imperialistas, además de ser acérrimo enemigo de los sindicatos obreros. En 1927, Hitler le pidió a Kirdov distribuir entre los industriales un panfleto en el que les aseguraba que no había que temer nada de socialismo del Partido Nacional Socialista. Podían estar tranquilos, el orden económico no cambiaría. Años más tarde, cuando Hitler fue Führer, Kirdov recibiría de sus manos la Orden del Águila alemana. En el negocio del acero estaba Fritz Thyssen, de ideas conservadoras, quien, a partir de oír un discurso de Hitler en 1923, comenzó a hacer generosos donativos al partido nazi y se afilió a él. Durante la guerra dotaría de acero al ejército alemán, como lo hizo también el empresario Friedrich Flick. También el conglomerado químico IG Farben hizo contribuciones financieras y las filiales alemanas de las empresas automovilísticas General Motors y Ford mantuvieron negocios con los nazis por mucho tiempo. El mismo Hitler era un admirador de las técnicas de producción en masa de los estadounidenses y un ávido lector de los textos antisemitas que escribió Henry Ford. "Considero a Henry Ford como mi inspiración", confesó a un periodista. Al principio, los Strasser trataron de conciliar el racismo de Hitler con el socialismo de su partido, pero pronto fue evidente que Adolf no tenía intención de implementar políticas socialistas. En 1930 tuvo un debate en el que le dijo a Otto Strasser: "Tu socialismo es simplemente marxismo. Lo que los obreros quieren es pan y circo. Las ideas son inaccesibles para ellos". Y agregó que privar a los industriales de una parte de la propiedad de los medios de producción no solo arruinaría al país, sino que acabaría con el progreso de la humanidad. Otto Strasser abandonó el partido. Su hermano Gregor se quedó, aún con esperanza, pero un par de años más tarde lo lamentaría. Hitler se alió con los líderes de los movimientos conservadores y nacionalistas y en 1933 el presidente Paul von Hindenburg lo nombró canciller. En poco tiempo se realizaron reformas que convirtieron la República en la Alemania nazi, una dictadura totalitaria. Se prohibieron los sindicatos y las huelgas, además de que se despidieron de sus cargos públicos a los socialistas, demócratas y judíos. Se proscribieron los demás partidos políticos y se arrestaron a miembros prominentes de los partidos comunista y socialdemócrata. Cuando Hindenburg murió, Hitler tomó su lugar y fue nombrado Führer. En 1934, los nazis llevaron a cabo la purga llamada la Noche de los Cuchillos Largos, en la que asesinaron a cientos de personas críticas al régimen, entre ellas a Gregor Strasser. Las últimas trazas en el partido de lo que podría haber sido llamado socialismo quedaron eliminadas. En los primeros 6 años, de la mano del ministro de Finanzas Hjalmar Schacht, el régimen nazi sí tomó medidas que escandalizarían a los defensores más extremos del libre mercado. Promovieron las obras públicas e intervinieron en la economía controlando la inflación y reduciendo el déficit presupuestario, pero no tocaron la estructura capitalista. Al contrario, una vez en el poder, más grandes empresas se aliaron al régimen y lo continuaron apoyando. En vez de hablar de que los obreros o el Estado debería controlar los medios de producción o redistribuir la riqueza, los nazis se enfocaron en proteger la jerarquía social y racial. Los nazis usaron los recursos ganados para fortalecer al ejército, preparándose para invadir Europa. Pronto empezaría la guerra. En 1939, Hitler invadió Polonia y dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Además de las muertes causadas por la guerra, en esta etapa ocurrió el Holocausto, el genocidio de millones de personas, judíos, soviéticos, polacos, serbios y romaníes. También personas con discapacidades físicas y mentales consideradas improductivas, incluyendo niños y bebés, además de miles de personas homosexuales e incluso republicanos españoles y testigos de Jehová. Las acciones de los nazis incluyeron la esterilización
esterilización forzosa de quienes consideraban deficientes, los experimentos en seres humanos y los campos de concentración y exterminio. Todas estas atrocidades no se hicieron en nombre del proletariado, sino para hacer avanzar la pretendida supremacía de la supuesta raza aria. Finalmente, Alemania y los países del eje fueron derrotados y Hitler terminó con su vida. En resumen, Adolf Hitler no era socialista. Aunque el partido que lideró tenía la palabra socialista en su nombre, la ideología del nazismo difería sustancialmente del socialismo. El nazismo era una ideología que promovía la supremacía racial, el nacionalismo agresivo y el autoritarismo. Aunque el partido adoptó algunas políticas de bienestar social y criticó la desigualdad económica, su enfoque era radicalmente diferente. Es cierto que en los primeros años de existencia del partido, algunos de sus miembros, como los hermanos Otto y Gregor Strasser, abogaban por políticas económicas más de izquierda. Sin embargo, bajo el liderazgo de Hitler, el partido se alejó de esos elementos. El nazismo promovía la superioridad de la raza aria y buscaba la expansión territorial a través de la conquista militar. Estas ideas no están en consonancia con los principios fundamentales del socialismo. En lo que sí coincide el régimen nazi con algunos regímenes socialistas, como el de Stalin en la Unión Soviética, es en que, en su afán de control, crearon sistemas autoritarios que concentraban el poder en un pequeño grupo de personas y cometieron terribles crímenes en su ambición por no perder ese poder. Por eso, tiempo después, autores como Zbigniew Brzezinski y Hannah Arendt juntaron a los dos bajo el término totalitarismo, enfatizando más sus similitudes que sus diferencias. Si le preguntáramos a Hitler si era de izquierda o derecha, él seguramente habría negado pertenecer a cualquiera de los dos polos, y tampoco se consideraría a sí mismo como de centro. Más bien diría haber creado un tercer polo, más allá de la izquierda y la derecha. Pero en términos efectivos, su ideología era de extrema derecha, porque defendía los valores nacionalistas, conservadores, el orden social y la disciplina, porque era abiertamente anticomunista y por su estrecha colaboración con la élite empresarial y económica. ¿Por qué entonces hay quien sigue diciendo que este personaje era socialista? Esta afirmación suele venir de personas con ideología de derecha. Como Hitler se convirtió en sinónimo de lo más malvado y perverso, prefieren por ignorancia o por estrategia distanciarse de su imagen y difundir la idea errónea de que pertenecía a la izquierda. De lo que creemos que deben alejarse tanto los partidarios de la izquierda como de la derecha es del autoritarismo, esa ansia de concentrar el poder que tanto mal ha provocado en la historia. Curiosamente, World of Warships es uno de los mejores simuladores de batallas navales con montones de acorazados, portaaviones, submarinos y otras naves de guerra históricas y actuales para escoger. Y se han añadido 10 nuevos barcos de América Latina. Y siempre hay jugadoras y jugadores dispuestos a hacer equipo y competir por el dominio de los mares. Gracias a World of Warships por patrocinar este video.